Liderazgo Comercial, episodio del 13 de octubre de 2025. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial y más concretamente la sección Estrategia Empresarial Efectiva, que ya sabes que es la de los lunes y que grabo con mi compi, socio y amigo Pedro Valladolid, que está ahí al otro lado. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí como siempre, listo para la acción, compañero. Encantado de estar aquí un lunes más para, bueno, pues para haceros reflexionar, para haceros pensar y para daros opcionalidad, ¿no? Que creo que siempre ayudar a pensar y a ver otras perspectivas de tu día a día, sentir que lo que te pasa a ti le pasa a más personas y, bueno, pues con un poquito de foco tiene solución, es importante, ¿verdad? Sí, sí, esto es importante. Yo vamos a hablar de un tema que, mira, el otro día me decía un cliente, decía, no, no, lo mato, o sea, lo mato. Y eso está claro, ahora estoy diciendo si lo mato rápido o poquito a poco, pero yo lo mato, ¿no? A la cuenta de un empleado que tenía. Claro, dice, ¿tú por qué no solucionas tus problemas? Dice, pues porque el código penal es un poco tiquismiquis. Si no estaban todos solucionados. Pues sí, 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 pues a este le pasaba eso en ese momento, que el código penal era un poco tiquismiquis, y decía, ay, joder, a este tío no lo puedo hacer desaparecer el ácido sulfúrico, porque, oye, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un empleado de esos que contamina a los demás? Mucha gente le llama gente tóxica, empleado tóxico. A mí no me gusta, ¿no? Porque yo soy de los que creo que en general las personas no son tóxicas. Bueno, pero Son puede ser, tóxicas en un entorno determinado. claro, pero puede ser egocéntrico, dañino, manipulador, pesimista, narcisista. El caso es que es alguien que resta y no suma. O sea, ni siquiera es neutro, es que resta. Entonces, bueno, se habla de la palabra tóxico, podemos utilizar cualquier otra terminología, pero al final todos sabemos de lo que estamos hablando. Incluso a más de uno le ha aparecido un par de imágenes en la cabecita según hemos nombrado lo de tóxico y ha dicho, ya sé, y le ha puesto nombre y apellido. Sí, son de esos que te restan energía. O sea, que cada Ujú. vez que estás con ellos es que acabas, o sea, no me fastidies, jo. Yo que había venido motivado, con ganas, ilusionado, joder. Hablo con este tío y me ha hundido el día. Ojo, y pues y pues un jefe, ¿eh? Que algunos también tienen jefes tóxicos, ¿eh? Que esto no es un empleado, que los jefes también se las traen a veces, ¿eh? Tú te las traes a veces, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo, de hecho, conozco, además se suele dar el caso de que hay empleados que no se merecen a su jefe y jefes que no se merecen a los trabajadores que tienen también, ¿eh? O sea, que También lo he visto, también lo he visto. se dan los dos casos. Entonces, cuando hablamos de esa parte dañina, manipuladora, egocéntrica, narcisista o tóxica, que puede englobar a todo eso, estamos hablando de personas que, bueno, pues según People Force, dice que las cifras de impacto de este tipo de personas que erosionan el clima laboral y que erosionan los resultados, pues producen más de un 54% de rotación, más de un 80% de pérdida de foco y una caída de la productividad espectacular. Pues hombre, igual hay que hacérselo mirar. Sí, porque además estas cifras, o sea, lo que dicen es que el 54% de la rotación se debe a que tienen un jefe o un colaborador así. Así, Y como no pueden con él, se largan. se Tú largan. que eres el dueño de la empresa, igual no puedes. Pero Eso en es. las empresas en las que se van, claro, si tú tienes a alguien así, pierdes el foco totalmente. Otra vez, un compañero, tu jefe o tu colaborador. Cuando es así, es que te hace perder el foco y además te pone una mala leche. Sí, ¿no? Y además Eh, te hace, o sea, ese, madre mía, tengo que ir a trabajar mañana otra vez, la mayoría de las veces está más relacionado con el clima laboral que con el trabajo en sí. Es sí, decir, con lo que tienes alrededor. Y ya hemos, en alguna ocasión hemos hablado y hemos hecho algún episodio y seguramente haya que retomarlo en algún momento, que las personas, sobre todo en las grandes corporaciones, no se van de las empresas, huyen de esos mandos intermedios, de esos jefes que no son los dueños de la empresa, pero al final son trabajadores también con un poquito de cargo, pero al final lo que hacen es crear un clima tan tóxico que la gente sale corriendo y busca y se va incluso con peores condiciones laborales o con un salario un poco más justito, pero tiene que salir de allí porque le amarga la vida.
Mira, yo he recibido hace poco una petición que he denegado, no he querido meterme porque ya lo ves y dices, aquí no puedo hacer nada, de alguien que está teniendo una salida de trabajadores abismal y en cuanto he rascado un poco y he hecho el diagnóstico por encima, era un tema de este estilo, ¿eh? Era un tema de este estilo, pero el problema era la filosofía de la empresa y que la empresa no sabía dónde estaba dando tumbos, estaba cambiando cada momento lo que quería y la gente válida se le estaba yendo, pero en tropel. En Claro. tropel. Dice, ¿y esto? Digo, pues ya, lo mismo, ya vamos tarde. Yo aquí ya no me puedo meter. Yo me puedo meter antes. Yo me puedo meter para evitar que esto suceda. En el momento que sucede, necesitas otro tipo de empresa, otro tipo de consultor que esté especializado en esto. Yo no. Yo esto ya en el Mm, momento que ha empezado, sí, sí, y ya es es imparable, inevitable. porque además es bola de nieve. Claro, es que el problema es que se va uno y se lleva otros tres, a tres compañeros. Claro, se va a otro sitio, resulta que está bien y dice, hey, chicos, que esto está bien, que te puedes venir aquí, y se los lleva. Claro, ¿a quién se lleva? Los buenos, no los malos. Claro, lo malo se te queda. Sí, Ah, yo conocí una empresa que además le hice la pregunta un día y tal, porque además se le iban yendo los vendedores y había uno que no sabía cómo despedirle porque era lo peor que había. Y se acabó yendo. Digo, fíjate lo que estás haciendo para que se te vayan hasta los malos, macho. sí, sí. ¿No será pero como para que reflexiones qué está pasando? Claro. Porque es que eso genera una desmotivación general, un desgaste del equipo brutal en el momento que hay una persona así. Y Ujú, repito, como seas tú, ni te cuento. Pero bueno, claro. esto muchas veces lo que sucede es que eres el último en enterarte. Que eres tú. Hace unos episodios hablábamos del empleado que huele mal, ¿no? Que a veces es el Ujú. último en enterarse. Su pituitaria ya está tan chafada que ya él no huele. Bueno, pues a ti te puede estar pasando lo mismo. Y eso es un peligro. Porque si la toxicidad se contagia, Es muy grave porque tiene una serie de costes añadidos que no los ves de forma directa, pero al final están minando la empresa. Bajas laborales, rotación de personas, todo, o sea, la rotación cuesta mucho dinero entre contrata, forma, prepara, se te vuelven a ir, empieza otra vez el ciclo. Eso es un dineral, no solo de coste directo, sino indirecto. Es decir, en lo que algo que no se valora habitualmente, que es el lucro cesante, es decir, cuánto dejo de ganar mientras estoy haciendo esto y encima al final no funciona. ¿Por qué? Porque pierdo talento también. Entonces, los costes directos e indirectos son espectaculares. Entonces, es decir, ¿qué mala suerte tengo? Es que no doy más que con ceporros. Mira a ver si el ceporro eres tú sí, o alguno de tus personas de confianza de primera línea. tienes que estar permanentemente buscando, identificando posibles comportamientos tóxicos. Que repito, que no me gustan, pero estos comportamientos tóxicos que generan mal ambiente. Y esto es algo que ahora daremos algunas pautas, sobre todo cómo identificarlos y cómo tomar esas medidas correctivas, porque los técnicos hablan de prevenir riesgos psicosociales, ¿no? Y bueno, es que es Uh-huh. así. Bueno, ya sabéis que además mi formación de base es sociología, ¿no? Con lo cual, pues de eso, además estoy bastante sensibilizado de la importancia que tiene para el trabajo en equipo el prevenir todo este tipo de aspectos y identificarlos y tomar las medidas en el momento más oportuno. Y si no, vas a tener que tomar medidas drásticas. Es que me cuesta una pasta ya, es que mucha más pasta te va a costar mantener esa Sí, persona dentro, ¿eh? sí, Muchísimo sí, más. sin duda. Pero vamos, si te puedes asomar, y además ya llevamos visto muchos casos similares, ¿verdad? Y Sí. vemos la pasta que cuesta el mantener situaciones de este tipo por tener una persona en el equipo que está creando un ambiente en el que hace que la gente pues no esté conectada y se coja bajas y se vaya y no sé qué tal. ¿Por qué? Porque venir a trabajar para aguantar a este elemento y este sujeto pues me resulta tan poco alentador que es que mi productividad baja a la mitad o al 0%. Entonces, eso cuesta mucho dinero y no nos damos cuenta. No, Entonces, tienes que estar muy atento a lo que sucede, a ver esos malos entendidos, a ver esas quejas, a esos comportamientos persistentes antes de que se conviertan ya uh-huh, en un comportamiento persistente entre personas. Busca las uh-huh, señales concretas, busca quejas, busca chismes, busca sí. faltas de respeto, busca quien culpa hacia otros y estate por ahí encima porque ahí pueden pasar cosas. Ordenamos una serie de pautas para Venga, gestionar ese conflicto
y Venga. evitar que el clima nos destroce la empresa? Bien, lo primero para mí es identificarlo, ¿no? Identificar dónde pueden estar. Claro, claro. Es que el tener, como dice no recuerdo quién era, que decía que un buen diagnóstico es el 50% de la solución. No recuerdo ahora quién, creo que era Einstein, pero Sí, da lo mismo si era Einstein o no, pero un buen diagnóstico es el 50% de la solución. Es decir, vamos a distinguir si ha habido un conflicto entre un malentendido o si es un comportamiento habitual y persistente. Vamos a estar pendiente, vamos a levantar la cabeza del escritorio y vamos a estar pendiente de las señales, de las quejas, de los chismes, de las faltas de respeto que no se pueden consentir bajo ningún concepto. Las culpas siempre son de otros, pero al final esto no funciona. En todo eso tenemos que estar con las orejitas en punta y estar atentos e identificar y evidentemente decir cuál es la cultura y cómo queremos que se hagan las cosas. Cuidado cuando somos nosotros o miembros de nuestro entorno próximo quienes lo hacen. Además, que en ocasiones también ocurre. Y resulta que es alguien muy cercano el que lo está y dice, pues ¿qué le voy a hacer? Pues tienes que tomar medidas. Sí o no, o sea, es que al final si no las tomas, esto tiene un coste. y es que conviene hacer de vez en cuando encuestas o acciones que no tienen por qué ser encuestas, pueden ser cualitativas, de clima laboral. Porque a veces puede ser tú, ¿eh? Y Llamar si es los muy fácil. empleados dicen con confianza que eres tú, tendremos que actuar. Y bueno, si no eres tú, si en otro, lo primero que tienes que hacer son conversaciones individuales. Siempre Correcto. en una reunión privada, con un ambiente calmado, poniendo los ejemplos que has tenido que apuntar en cada momento, vas a abrir la puerta al diálogo, a entender preocupaciones y ver las posibles causas que suceden. Pero eso lo tienes que hacer inmediatamente. Claro, para eso necesitas tiempo. Si estás todo el día apagando fuego, todo el día, como estábamos hablando la semana pasada, microgestionando, no tienes tiempo de estar con tu gente y Correcto. necesitas estar con tu gente para mantener estas conversaciones individuales y que confíen en ti. Exacto. Que el trabajo está fuera del despacho, que lo decimos desde hace años, ¿vale? A partir de ahí, ¿cuál sería el siguiente nivel? Esto nos cuesta mucho, pero hay que afrontarlo, establecer medidas correctivas. Tengo que hacer una advertencia muy clara y si hay que hacerla de modo formal y por escrito, pues se hace. Y bueno, pues es que queremos evitar el conflicto y al final el conflicto nos arrastra a nosotros, tanto rodearle, al final nos pasa por encima. Entonces, yo acostumbro a decir que es mejor ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Entonces, vamos a tomar las medidas correctivas necesarias. Vamos a ayudarles, porque a lo mejor es pues por falta de foco. Pues vamos a ayudarles con formación, con coaching, ayudarles a mejorar esas habilidades interpersonales y el que quiere le vamos a ayudar. Lo malo es cuando no quiere y sea persistente. Y vamos a ver un poco cómo redistribuir tareas para evitar que los conflictos se alimenten, poniendo pues a personas que puedan trabajar en equipo. Si hay algún conflicto muy personal entre ellos, pues vamos a ver cómo lo podemos organizar. Pero lo que está claro es que tengo que tomar medidas, porque si no las tomo, me van a tomar ellas a mí. Y si Sí. me toman a mí, va a ser jodido. Y esas medidas formales, como dice Pedro, o sea, no siempre tiene que ser despido, ¿eh? También lo hemos hablado en algún otro episodio, que tienes que pasar previamente por advertencias. Es decir, tú vas a sentarte, oye, está sucediendo esto, esto no puede pasar, y a partir de ahí, si sigue sucediendo, ya ahora es una advertencia formal, después tendrás que emplear una sanción de empleo y sueldo, de castigo de empleo y sueldo con 1, 2, 3 días, lo que te diga tu convenio, pero tienes que ir adelante y además no te tiene que temblar la mano. La gente tiene que ver que eso se toma muy en serio. Y a partir de ahí, como decía Pedro, oye, formación, coaching, redistribuir tareas. O sea, hay muchas alternativas que los profesionales te pueden ayudar. Te podemos ayudar con esas cosas, con nuestra experiencia y con el trabajo que hacemos en otras empresas, dándote pautas sobre cómo lo puedes hacer. Porque muy importante, que es el cuarto punto que queremos tocar, es la protección del clima laboral. Uh -huh. Tienes que recompensar y reconocer a quien tiene un ambiente positivo, a quien Uh genera un -huh. ambiente realmente positivo. Es que yo me he encontrado con empresas con 6, 8 departamentos en el que el ambiente era muy negativo y había un departamento que era muy bueno. Y dices, coño, no era una empresa, era quien estaba al frente.
Claro, Correcto. encima resulta que todo el mundo le tenía apartado porque era el raro. Coño, el raro no, era el que hacía las cosas bien. Bueno, sí, era el raro porque era el que hacía las cosas bien. Claro, exacto. Era distinto. Claro. Y dices, no, es que ese es el que está haciendo las cosas bien. De a partir de ahí, yo recuerdo además un caso en que tirando de ahí conseguimos convencer a los demás. Costó, porque esto no lo haces en una tarde, ¿eh? Esto cuesta, Ujú. pero merece la pena. Y todo esto pasa por tener claros los valores, por tener una cultura saludable, por empecinarte en que los valores estén. El primero Ujú. que tienes que cumplir eres tú, ¿eh? Si no eres tú, Sí. Ujú. no hay nada que hacer. Y fíjate en esto del clima, Santi, que esto además lo habrás vivido también y muchos de los que nos oyen lo habrán vivido también, que en ocasiones cuando alguien está empecinado en dar por saco, en hacerlo mal, a veces se le premia no cuando lo hace bien, sino cuando no se equivoca o no lo ha hecho mal. Hostia, y los que lo están haciendo bien permanentemente, esos no tienen recompensa. Pero él, hombre, hoy no lo has hecho mal, te voy a premiar. No me jodas, no me jodas. Es que lo que tiene que hacer es no hacerlo mal y le tenemos que premiar cuando además lo hace de puta madre. Pero no, a veces se hace al contrario, porque como lo que quiero es a ver si le tengo contento, que la manera de tenerle contento no es esa. Y que si tratas igual al mal empleado que al bueno, pues el malo no mejora y el bueno se desmotiva. Sí, es así. Ujú. Además, lo decía Maxwell, ¿no? En algunos de los libros sobre liderazgo, lo que sucede cuando hay una persona en un equipo que no funciona adecuadamente. Decía, Ujú. mira, lo primero es que los miembros del equipo, los que están alrededor, le van a querer ayudar. Cuando no puedes salir de allí, te van a decir, jefe, que le ayude. Y si el jefe no le ayuda, se van a empezar a enfadar y van a hacer absentismo presencial, que es lo peor que puedes tener. Y si Correcto, aún así todavía no se toman medidas, se van. Los buenos claro. se van y te quedan con los malos. Y eso lo contaba John Maxwell en uno de los libros con todo el proceso. Y es un Sí, proceso muy real que lo he visto, ¿eh? Yo sí, lo he sí, sí, visto sí, en sí. Y lo empresas. hemos vivido en muchas ocasiones y entonces ahí está. Y con ejemplos, con nombres y apellidos. Con lo cual, lo mejor es última opción, por supuesto, siempre desvincular, pero no pasa nada, o sea, desvincular, que queda muy bonito, al final es despedir. Si no cambias, tengo que buscar la manera. Si todo lo anterior falla, yo te voy a dar todas las opciones, pero yo solo te ayudo si tú te dejas, si tú no te dejas, si no quieres, me estás hundiendo. Entonces, pues oye, pues al final, evidentemente que tengo que hacer, documentar bien qué está pasando para defenderme también. Sí. Y defenderme. Entonces lo tengo que documentar, tengo que tener el apoyo, pues evidentemente, de recursos humanos, de personas que me guíen a dar esos pasos para defenderme. Mire usted, es que este señor me está hundiendo la empresa. ¿Mm? Entonces tenemos que ver cómo hacerlo. Y si esa persona que nos está hundiendo la empresa es alguien muy cercano, pues a lo mejor le tenemos que decir, oye, pues quédate en casa, que yo te quiero mucho, pero toma 2.000 euros todos los meses, pero por aquí no parezcas que me la hundes. Y al final es empatía, oportunidad y sobre todo prevención proactiva. Y prevención proactiva puedes hacer caso a lo que dicen aquí nuestros gurúes políticos, que de esto parece que saben mucho. Dicen, no, tienes que tener canales de denuncia seguros y tienes que tomar medidas de formación en salud mental. Sí, sí, todo lo que quieras, tío. Pero Lo mira, que te digo así. todo eso es alguien que ha trabajado poco en empresas de verdad. Y son cosas de, bueno. Y mira, la prevención proactiva en muchas ocasiones es déjate ayudar por gente que está en estos temas. Eso Hay es. empresas que están en estos temas. Mira, y en concreto, una de las personas que trabaja conmigo es especialista en este tipo de aspectos. Y es que os puedo decir que hay un abismo entre las empresas Sí, sí. antes y después. Y Sí. esto no es una cuestión de vienes y me arreglas algo, no. Mm. Esta persona, cuando entra en una empresa, se queda años. Porque es que Sí. lo ve tan claro el empresario de cómo tenía su empresa hace 5 años o cómo lo tiene ahora, que es el Mm. último que quiere quitar. Correcto. Porque entre otras cosas es la que se comen muchos marrones de estos. Porque el empresario dice, "Hala, Efectivamente. gestiónalo tú", pero bueno, pero es su trabajo y está dentro y sabe hacerlo y conoce a todo el mundo. Entonces, esto lo puedes solucionar. Siempre, 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 no. Hay veces, como dice Pedro, no queda más remedio que desvincular, porque la situación está tan torcida que ya no hay quien lo enderece. Pero Sí. cuando tú lo previenes de forma proactiva, es, vamos, seguramente el mejor gasto que puedes tener.
Correcto. Es que en muchas ocasiones es cuestión de cultura, que por lo que sea, pues se ha ido dejando llevar y nos hemos metido en un ambiente estúpido y tonto de poca falta de colaboración, de consentir faltas de respeto y tal, y que cuando eso empiezas a cortarlo de raíz, pues las cosas empiezan a cambiar también. Pero tú, también ahí hay una parte que creo que hemos hablado como 852 veces o 853, que es la de definir muy bien qué cultura tiene que haber en tu empresa, porque esa es la columna vertebral y esta, por supuesto, pasa por el respeto y por la colaboración. Pero tienes que definir la cultura de tu empresa, porque si no la defines tú, se va a definir en el día a día y a lo mejor no es la que tú hubieras deseado. Eso es así. Así que, oye, si estás en esta situación, toma medidas. Déjate ayudar, que merece la pena para ti y Uh-huh. para tu gente, que también tiene derecho a estar en un ambiente de trabajo que merezca la pena. Uh-huh. Dice, toma medidas. Dice, eres idiota. Dice, mide tus palabras. Dice, mira, 15 centímetros. No, pues eso. Toma medidas, pero bien tomadas, no de cualquier manera. Si quieres tomar medidas, ya sabes, pedro@pedrovalladolid.com, santiago@santiagotorre.com. Pues Y un nos fuerte vemos. abrazo y nos escuchamos el lunes que viene. El lunes que viene estamos con la lista en la mano. Un abrazo enorme.